Bueno, y nos vamos directamente a otra comunicación. Lo voy a saludar con mucho gusto al doctor Ricardo Gil Lavedra. Ustedes lo conocen, es un jurista de los más reconocidos de la Argentina, es presidente del Colegio de Abogados, exdiputado, exministro. Muchas gracias por la comunicación con Radio Brisas. Doctor Alfredo Beslosada lo saluda acá en Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que lo convocamos para charlar rápidamente del tema YPF, ¿sí? Que es claramente uno de los principales ejes de la agenda informativa de los últimos días, y creo que al tema podemos centrarle por dos planos, que me parece que es por el que le están entrando casi todos los que están haciendo un análisis razonable. Por un lado el plano técnico y por el otro lado el plano político. Lo primero que quiero preguntarle es, justamente cuando usted se entera que hay un fallo de una jueza de distrito de otro país, en este caso además de la ciudad de Nueva York, como la jueza Loretta Preska, ¿qué lectura hace como jurista respecto sobre todo del planteo que hace, que es que un Estado determinado entregue para saldar una deuda con acreedores o para ejecutar una sentencia parte de las acciones de una empresa que están radicadas en otro país? ¿Qué lectura hace en principio en términos técnicos de esto que ocurrió? Bueno, que es un error, porque incluso esto ha sido señalado por el propio gobierno de los Estados Unidos, que se presentó en la causa sosteniendo de que los bienes de una nación extranjera situados en el extranjero no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos por aplicación de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. Esto lo ha dicho el propio gobierno presentándose en la causa. Y por cierto, yo creo de que en este sentido la apelación que va a hacer la Argentina, bueno, seguramente tiene bastantes posibilidades de éxito, porque tenga en cuenta que también no está resuelto el fondo del asunto. Claro. Es decir, la famosa sentencia de los 16.000 millones de dólares se encuentra apelada en este momento hacia por la Cámara de Apelaciones del Distrito, a donde se va a ir seguramente la apelación contra esta medida de ejecución. Y en el caso de la justicia estadounidense, ¿puede correr la ejecución aunque esto esté pendiente de resolución por parte de la Cámara? Lo que pasa es que, de acuerdo a su legislación, ellos pueden ejecutar un fallo que no esté firme. O sea que lo que está haciendo la jueza es llevar adelante la ejecución de la sentencia que ella misma dictó. Bien, y en ese sentido, ¿qué intuye que puede pasar con esta nota formal que tampoco termino de entender el carácter técnico que tiene, que presentó ayer el gobierno mientras prepara la apelación para decirle justamente a la jueza que revise lo que ha determinado porque entiende que se excedió, por ejemplo, en su jurisdicción? Digo, ¿ese instrumento puede funcionar? No lo sé, sinceramente yo no soy experto. Yo no sé, quizás a lo mejor la jueza pueda sustituirla por una garantía suficiente que le permita suspender la ejecución, pero yo le tengo más posibilidades de éxito a la apelación que a ese pedido, ¿no? Bien, estamos hablando con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Como les decía, él fue también diputado y fue uno de los diputados que votó en su momento a favor de la expropiación o de la restatización de YPF. Y acá me permito asomarme a la otra lectura, al otro plano del asunto, que es el político. También se están diciendo un montón de cosas respecto de aquella decisión del Estado. Creo que hay un montón de cuestionamientos quizás al cómo, pero quería conocer su postura a 13 años vista de lo que ocurrió en ese momento, viendo cómo se desenvolvió finalmente el tema y cómo quedó abierto sobre todo este frente en el término jurídico, ¿no? Bueno, hay una falta de información muy importante sobre el tema, y luego, bueno, lo que ocurre muchas veces con las noticias, que se van repitiendo sin el menor sentido crítico. En la estatización de YPF, en lo que hace a lo que a nosotros tocaba, al bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros no votamos el proyecto del gobierno. Es decir, en el ámbito parlamentario, uno puede acompañar en general, la votación en general, si está de acuerdo con el sentido que tiene un proyecto determinado, y luego, en particular, puede votarlo distinto, porque puede no estar de acuerdo con muchas de sus cláusulas. El radicalismo en ese momento fue con un dictamen propio que lo que incluía era la creación de una agencia federal, la expropiación del 100% de las acciones,
la creación de una especie de auditoría para ver, bueno, cuáles son las razones de la desinversión que se había hecho, e incluso las condiciones que había llegado el grupo Peterson, el gimnasio, Sí, a sí. YPF, etcétera. Ese fue nuestro proyecto, y eso fue lo que se votó en la votación en particular. Mm, Incluso, cuando después, 2 años después, el gobierno llega a un acuerdo con Repsol de sí. 5.000 millones de dólares y se lo lleva también al Congreso, el radicalismo lo votó en contra Mm, y alertó. Bueno, pasa que nadie busca los debates parlamentarios en ese momento, ¿no? Pero alertó sobre muchas de las consecuencias que podía traer desfavorables para la Argentina si se seguía con el proceder del gobierno de llevarse todo por delante, no respetar los estatutos, etcétera, ¿no? bien, o sea que acompañaban Es, conceptualmente la idea, pero estaban subrayando aspectos técnicos que después, bueno, se fueron verificando. es correcto, es correcto. Pero entonces, aparte el juicio no es producto de la ley Mm, de expropiación, el juicio es producto de la violación del estatuto cuando se hace encargo de la empresa. mm. Es decir, generalmente el repetir de que esto es producto de haber acompañado la ley de estatización es falso. Bien, le hago la última pregunta, doctor. Hoy estamos viendo una postura del parte del gobierno nacional que al menos en las horas inmediatamente posteriores a la noticia, cuando se conoció la noticia del fallo de la jueza estadounidense, era por un lado, bueno, notificar que inmediatamente estaban preparando la apelación y a su vez cuestionar públicamente a quienes tomaron la decisión diría que la decisión en su conjunto. Esto en términos incluso estratégicos le planteo. ¿Usted entiende que es un poco, que es contradictorio? Digo, cuestionar la decisión que se tomó y a su vez avisar que se va a insistir en los tribunales que la decisión tomada de algún modo fue la adecuada. Lo planteo desde el llano total, pero en términos meramente lógicos yo veo ahí como una especie de choque, ¿no? Sí, a ver, la Argentina, esto sinceramente sé que se planteó y luego no se planteó cuando en la Argentina durante el gobierno de Juntos por el Cambio y cuando el procurador era Saravia Frías, que se planteó Sí, el carácter espurio que tiene la presencia de Eskenazi en YPF, ¿no? totalmente. Pero eso no prosperó luego ante el juzgado, sinceramente no sé bien por qué. Eh, Esto no cabe ninguna duda de que es una situación escandalosa, porque la introducción de un accionista que no pone plata, que no paga por entrar, como es el caso de los Eskenazi por pedido del gobierno, el haber tolerado las tropelías de la desinversión que hizo Repsol, el vaciamiento que hubo de YPF, bueno, esto no cabe ninguna duda, en una responsabilidad política enorme. Ahora, en cuanto a la responsabilidad por la estatización, repito, no está en Estados Unidos discutida la Mm, estatización. Es decir, en el juzgado no se reprocha haber expropiado. Lo que se reprocha es no haber cumplido con el estatuto. mm. Y acá, a ver, por cierto, uno de los elementos que tuvo en cuenta la jueza para fallar fueron las propias declaraciones de Kicillof, cuando dijo que él no se iba a detener ante una cláusula de un estatuto, habiendo una ley, etcétera. Lo tomó, obviamente, en contra en cargo de Argentina, con lo cual hay que ser cuidadoso, es cierto lo que dice en las declaraciones, porque después los demandantes la llevan a Estados Unidos, ¿no? Bien. Yo creo que lo que en este caso hay que decir que la actitud, en este caso de apartarse del estatuto, dio lugar al pleito. De todas maneras, en el fondo del asunto, sobre el cumplimiento no del estatuto, Argentina tiene buenas razones esgrimidas frente al Tribunal de Apelaciones, Mm, porque hay varios elementos de que, bueno, de que un accionista no tiene que pedir el cumplimiento, no la reparación, de que el monto de la reparación obviamente es escandaloso, porque no se tomó la fecha de la sentencia. Bueno, en fin, hay buenas razones de fondo en el recurso de Argentina, pero yo estoy de acuerdo de que hay que tener en cuenta que lo que uno dice acá pues rebota ya en el pleito, ¿no?
Por supuesto. Doctor, le voy a hacer la última pregunta. Me aparto un poquito del tema YPF y como radical de toda la vida, como referente también durante muchos años del espacio, quiero preguntarle qué entiende que debería ser o qué cree que va a ser el radicalismo de cara a lo que va a ocurrir en meses no más. El calendario electoral se nos viene encima y la verdad que uno ve mucha indefinición, ¿no? Todavía, y hay sectores puntualmente como el de la UCR que entiendo que, bueno, deberán tomar una definición en lo inmediato, pero en un escenario no bifurcado, directamente ultra fragmentado. Sí, mire, estamos asistiendo a un fenómeno inédito porque ha sido la implosión de todo el sistema político. Mm, Y este reacomodamiento va a llevar un tiempo, por supuesto. Yo creo que hay una enorme porción del electorado que no es kirchnerista ni tampoco libertaria. mm. Y yo creo que esta tercera opción es algo que se va a aparecer y se tiene que ir gestando, y va a aparecer porque hay una demanda muy fuerte de quien no quiere que acá haya una polarización entre dos extremos que no quiere. Es decir, yo creo que nadie quiere volver a la época del kirchnerismo, me parece que esa ya pasó. Bueno, y no está de acuerdo en muchas de las formas, de los modos, de la manera con que el gobierno lleva adelante muchas de sus iniciativas, ¿no? ¿Le preocupa una absorción por parte de la Libertad Avanza, por ejemplo, del radicalismo? No, no, no va a ocurrir más allá de alianzas electorales. Yo creo que esto está en gestación, Mm. y es una gestación que es lenta, no la vemos, pero va a aparecer esa tercera posición. No sé si va a conseguir reagruparse en estas elecciones. Yo creo que estas elecciones, cada distrito va a tener una amplia libertad para tratar de sacar los mejores resultados posibles, una incógnita, ¿no? Pero a mí no me cabe ninguna duda que en Argentina va a haber una tercera posición, ¿no? Una posición más moderada, más de centro, por supuesto más republicana, porque esto no tiene nada que ver con la necesidad de ajuste fiscal o con equilibrios macroeconómicos. Lo que yo creo que ha hecho el gobierno en muchos aspectos es denigrar y no respetar algunos principios democráticos básicos, ¿no? Clarísimo. Doctor Gil Lavedra, muchísimas gracias por este contacto con Radio Brisas de Mar del Plata. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias, buen día.